Persi- Persiguiendo el jade, capítulo 137. Fan Chanyu desdobló la carta. Tras leer su contenido, frunció el ceño inconscientemente. La princesa mayor había ayudado a investigar el asunto del 16º príncipe, pero este llevaba muchos años muerto. Jia Yufei también falleció poco después del difunto emperador. Las consortes favoritas del nuevo emperador, Qi Chen, hacía tiempo que se habían mudado a sus palacios originales, y los sirvientes del palacio habían sido reemplazados en oleadas sucesivas. Encontrar a alguien que conociera la verdad de aquella época era sumamente difícil. Tras varios días de investigación secreta, la princesa mayor descubrió que una anciana sirvienta del Palacio Frío había trabajado en el palacio de Jia Yufei. Sin embargo, supuestamente había enloquecido 17 años atrás y había sido desterrada al Palacio Frío para que se las arreglara sola. Durante varios días la gente de la princesa mayor contactó con la criada del palacio, que parecía estar loca, llevándole comida y ropa. Intuían que la criada solo fingía estarlo, pero ella se mantenía muy alerta y se negaba a bajar la guardia. Cuando la gente de la princesa mayor encontró un momento oportuno para preguntar por el 16º príncipe, la doncella del palacio se agitó visiblemente. Fingiendo locura, gritó: «¡Muerto! Todos están muertos y yo también moriré. Wei Yan tuvo una aventura con una consorte imperial y cualquiera que lo sepa debe morir». Los allegados a la princesa mayor no pudieron pedir nada más antes de que la matrona encargada del Palacio Frío entrara en el patio. En el palacio todos eran astutos. Que la gente de la princesa mayor empezara a visitar el Palacio Frío cada pocos días e incluso le llevara regalos a una sirvienta del palacio que estaba loca, despertaría las sospechas de cualquiera. La gente de la princesa mayor había sobornado generosamente a la matrona del Palacio Frío, mintiendo al afirmar que, por casualidad, habían pasado por allí y habían visto a la criada demente comiendo un plato de arroz podrido y maloliente. Incapaces de soportar la escena, le habían ofrecido ayuda. Aunque la matrona no insistió en el asunto, por precaución la gente de la princesa mayor no se atrevió a ir al Palacio Frío para recabar información de nuevo por el momento. Fan Chanyu miró a Chen y dijo: «Por ahora primero debemos averiguar con qué consorte imperial tuvo un romance Wei Yan». Chen sabía lo que ella sospechaba. Tras la muerte del príncipe heredero de Yengle y el 16º príncipe, Wei Yan había impulsado al 19º príncipe, que carecía de fundamentos para que heredara el trono. La madre biológica del 19º príncipe era la que más sospechaba. Dijo: «No pudo haber sido la madre biológica del joven emperador, era simplemente una sirvienta de palacio quien el difunto emperador favorecía en su estado de embriaguez. Murió por complicaciones tras dar a luz». La principal razón por la que Wei Yan apoyó el ascenso de Qi Chen fue probablemente su juventud y su falta de parientes maternos, lo que facilitaba su control. Eso dejaba solo una posibilidad: la criada loca del Palacio Frío. Sus ojos eran fríos como la nieve. «Me infiltraré personalmente en el Palacio Frío». Fan Chanyu recorrió las murallas de la ciudad de 10 sang de altura que había visto fuera de la puerta meridiana cuando entró al palacio para su investidura. El palacio imperial está fuertemente custodiado. Entrar sin un decreto en un día normal probablemente será difícil. El general Tang me comentó que pronto habrá un banquete de victoria en el palacio. ¿Por qué no investigamos el Palacio Frío entonces? Así evitaríamos alertar al enemigo. Preocupado por la seguridad de Chen, Song asintió. «El general del estandarte de la nube ha tomado precauciones. Márquez debería hacer algunos preparativos y a partir del día del banquete en el palacio». Chen reflexionó un momento y luego asintió lentamente. Sin decir una palabra más, entró en el patio. Fan Chanyu observó su espalda fría y solitaria con un leve atisbo de preocupación reflejado en sus ojos. Inicialmente, ella consideraba discutible la idea que Wei Yan hubiera orquestado la masacre de Jinzhou por sí solo, pero con la adición de su romance con una consorte imperial parecía una certeza. Antes ella pensaba que Wei Yan era simplemente el enemigo de Chen, pero a la visita de esta noche al mausoleo de la familia Xie le hizo comprender que los sentimientos de Chen hacia Wei Yan eran en realidad muy complejos.
Cada paso que daban profundizaban en la verdad del pasado. Era como si estuvieran clavando un cuchillo más adentro, un centímetro más y más en su corazón. Aunque habían estado corriendo de un lado a otro hasta la mitad de la noche, Fan Chanyu y los demás aún no habían cenado. Sie Son ordenó a la cocina que preparara comida. Su Yon-chan, aquejados por sus antiguas dolencias, ya se había dormido, así que solo quedaban Fan Chanyu y Si Chen para comer. Pero Si Chen no había salido desde que regresó a su habitación, limitándose a dar instrucciones a sus hombres para que se ocuparan de los preparativos de Fan Chanyu. Siechón hizo que un sirviente llevara una porción aparte a la habitación de Sichen, pero fue de vuelta intacta. Siechón comprendió el temperamento de Sichen y suspiró con impotencia. Despidió al jinete vestido de sangre que había traído la comida y le dijo a Fan Chanyu: «General, por favor, coma. Deje que su señoría tenga un momento a solas». Fan Chanyu pensó en la solitaria figura de Sichen había visto de pie frente a la tumba del general Xie y su esposa cuando se apresuró a llegar al mausoleo. «Se lo llevaré», dijo. Un un destello de sorpresa cruzó en los ojos de Siechón, pero al recordar las muchas maneras especiales en que Sichen le trataba, una sonrisa de alivio apareció en su rostro. «Entonces tendré que molestarlo, general». Ante la mirada omnisciente de Sichon, Fan Chanyu solo pudo tomar la comida de la bandeja y preguntarse rápidamente dónde estaba la habitación de Sichen para disimular la vergüenza. La luna brillaba y las estrellas eran escasas. Las linternas bajas los aleros proyectaban sombras de bambú sobre la puerta y escalones de piedra. Fan Chanyu observó la habitación que resplandecía con luz cálida, sosteniendo la bandeja de madera tallada con una mano. Levantó la otra y llamó a la puerta. Desde la distancia, dentro de la habitación, se oyó la voz fría e impaciente de Sichen. «Dije que no necesito cenar. Vete». «Soy yo», dijo Fan Chanyu. La habitación permaneció en silencio durante un buen rato antes que aquella voz clara, grave y ronca volviera a sonar. «La puerta no está cerrada con llave». Fan Chanyu abrió la puerta y a primera vista no vio a nadie en la habitación de afuera, solo un leve sonido del agua proveniente del cuarto limpio. Tenía la intención de acercarse y ofrecerle a Sichen unas palabras de consuelo, pero ahora se sentía un poco incómoda. De espaldas al cuarto limpio dijo: «Te he dejado comida en la mesa. Recuerda comer después de lavarte». No se oyó ningún otro sonido en la sala limpia, ni siquiera del agua. Fan Chanyu estaba desconcertada y preocupada que algo le hubiera sucedido a Sichen y no tuvo más remedio que volver a gritar: «Sichen». Todavía no había respuesta. Fan Chanyu se giró para mirar fijamente en esa dirección. «Si no respondes, haré que alguien venga a ver cómo estás». Finalmente una voz baja, suave y ligeramente ronca provino del interior: «Ayúdame a pasar la ropa de cambio que está junto a la cama». Un leve rubor rosado apareció en las orejas de Fan Chanyu. Se giró. «Iré a buscar al tío Son para que te lo traiga». Se oyó un fuerte chapoteo procedente de la sala limpia y la persona que estaba dentro dijo: «Olvídalo, yo mismo me encargaré de ellos». A esto le siguió inmediatamente un golpe sordo y el sonido de la cerámica rompiéndose incluso a través de la cortina de tela. Fan Chanyu pudo oler el licor. ¿Por qué había licor en la sala limpia? Preocupado de que Sichen estuviera borracho y se había resbalado al salir del baño, temiendo que pudiera cortarse con los fragmentos de porcelana, Fan Chanyu dejó de lado todo lo demás y rápidamente levantó la cortina para entrar. «¿Estás bien?». Al ver la escena interior, Chanyu de repente sintió como si no supiera dónde poner las manos y los pies. El tiempo se había vuelto frío. La sala limpia estaba envuelta en una neblina. Sichen estaba apoyado en el borde de la bañera, con rostro sombrío y ligeramente ebrio. Tenía marcas de rojas en el hombro y espalda donde se había golpeado. Fruncía el ceño con un leve fastidio. Era evidente que se había golpeado en el borde de la bañera al caer. Una jarra de licor estaba roto en la bañera. A juzgar por la cantidad derramada, Sichen debía haberse bebido casi todo. Junto a ella había otra jarra vacía y volcada. De hecho, se había bebido 2 frascos de licor y por el olor era un licor fuerte. No es de extrañar que pareciera un poco borracho. Al ver que no estaba herido, Fan Chanyu se tranquilizó, pero su aspecto era demasiado seductor. Su cabello, recogido a medias, estaba empapado y se le pegaba en los hombros y la espalda donde se marcaban los músculos.
Era una combinación de belleza imponente y poder que provocaba fácilmente a una bestia de la selva, peligrosa y ágil. Sus largas pestañas eran como abanicos salpicadas de diminutas gotitas de agua. Cerca del cuello, en su hombro, estaba la marca de la mordedura que ella le había dejado antes de salir. De repente dio la ilusión de que aquella hermosa y perversa bestia podía ser domada. Aunque, sabiendo que era inapropiado, Fan Chanyu sintió cómo se le subía el calor a la cara y rápidamente dio vuelta. Yo iré a buscar al tío Chon. Acababa de dar un paso cuando una voz baja y ronca a sus espaldas dijo: «No hace falta». Sitchen se presionó las sienes que le palpitaban levemente. La impaciencia en su rostro se intensificó, bendecido con una apariencia tan atractiva, e incluso su expresión de enfado resultaba sumamente elegante, y dijo: «Puedo hacerlo yo mismo». El agua se agitó y se impulsó con fuerza, apoyándose en el borde de la bañera, pero su figura era claramente inestable. Estuvo a punto de caerse de nuevo, pero Fan Chanyu oyó el alboroto y lo sujetó a tiempo. Siendo el peso casi todo su cuerpo sobre ella, Fan Chanyu apretó los dientes con frustración. «Nunca he visto nadie tan terco como tú». Como él estaba desnudo, Fan Chanyu mantuvo la cabeza lo más erguida posible, sin atreverse a desviar la mirada. Una gota de los mechones húmedos en su frente cayó sobre el cuello. El frío la hizo retroceder instintivamente. Fan Chanyu recordó que su ropa aún estaba afuera. Intentó presionarlo torpemente sobre sus hombros con la intención de empujarlo de vuelta a la bañera. «Espera aquí e iré a buscarte la ropa limpia». El hombre medio ebrio bajó ligeramente la cabeza, mirando los labios rojos mientras se abrían y cerraban. No estaba claro si había oído lo que ella decía. Justo cuando ella estaba a punto de darse vuelta y marcharse, él la atrajo hacia sí. El agua que cubría su cuerpo empapó su ropa. El corazón de Fan Chanyu dio un vuelco, pero él solo hundió la cabeza en el hueco de su hombro tras un largo instante. Dijo con voz ronca: «Ah, Yu, eras todo lo que queda». Era la primera vez que alguien la llamaba así. Era el nombre tan íntimo que dejó a Fan Chanyu sin saber qué responder. Estaban demasiado cerca y su cuerpo ardía. Fan Chanyu sintió un entumecimiento cálido y punzante que se extendió desde el costado de su cuello hasta la mitad de su oreja. Una extraña sensación surgió en su corazón, como si estuviera caminando sobre las nubes, ligera y a la deriva. Fan Chanyu permaneció rígido durante un buen rato antes de que ella le diera una palmadita tranquilizadora en la espalda. «Siempre he estado aquí». La piel de su espalda, bajo la palma de su mano, no era lisa. Podía sentir claramente la ligera curvatura de las cicatrices en relieve. Al recorrer los 108 latigazos que Sitchen le había contado y que había recibido, los ojos de Fan Chanyu brillaron. Su tono se volvió persuasivo. «Siéntate, te ayudaré a lavarte la espalda». Esto era algo que Fan Chanyu jamás habría ofrecido en un día normal. Sitchen parecía a punto de sentarse obedientemente. El alcohol había entorpecido sus pensamientos. Las comisuras de sus ojos estaban rojizas. Incluso su rostro, normalmente frío, tenía un encanto seductor. Pero tal vez algún vestigio de sobriedad le hizo recordar algo, y tomó la mano de Fan Chanyu, la llevó a sus labios y la besó. «La próxima vez», dijo. Entonces sacudió ligeramente la cabeza que le ardía por el alcohol. Intentó ponerse de pie apoyándose en el borde de la bañera, pero Fan Chanyu lo presionó con fuerza por los hombros. Ya se había colocado detrás de él y había visto su espalda, que, aunque las costras se habían caído, seguía siendo un entramado de cicatrices. Fan Chanyu quedó paralizada al ver con sus propios ojos esas marcas retorcidas y superpuestas del látigo. Finalmente comprendió lo que John había querido decir con «ni un solo trozo de piel sana». Ella ya había aplicado medicina en la espalda antes. En aquel entonces estaba maltrecho como un perro callejero, y las heridas en su cuerpo no eran tan horribles ni densas como ahora. Fan Chanyu apenas podía imaginar cómo había lucido aquel cuerpo lleno de heridas cuando estaba ensangrentado y en carne viva. Le dolía el corazón intensamente. La herida de cuchillo que le atravesaba en toda la espalda era como cuando
Se había cortado para consagrar su hoja con sangre. Se había abierto innumerables veces y la cicatriz era especialmente ancha, feroz y aterradora. Cuando las yemas de los dedos de Fanchanyu la recorrieron, temblaron incontrolablemente. Sintió un nudo en la garganta y le preguntó con voz ronca: ¿cuánto tiempo pensaba ocultarme todas esas heridas?